8:24 en Colombia, en Panamá, en Ecuador, 9:24 en la costa este de los Estados Unidos, donde está la señal de la W. Nos vamos para Europa, 3 de la tarde, 24 minutos. Quiero saludar a Leonardo López. Él es un investigador del IS Global, un centro patrocinado por la Fundación La Caixa. De ahí sale el estudio de salud que hemos comentado muy temprano. Doctor López, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Doctor López, el estudio que usted conoce mucho mejor que nosotros afirma que el coronavirus será una infección estacional como la gripe y que tendrá mayor capacidad de daño, de transmisión en el invierno. Si esto pasa a ser una gripe, ¿tendremos que considerar hacia el futuro que todos los años tendremos COVID? Exactamente, digamos, lo que el estudio que nosotros realizamos sugiere o confirma es algo que ya se venía presuponiendo en el mundo científico hace bastante, que es que el COVID se ve potenciado o se ve influenciado por variables climáticas y ambientales, al igual que otros virus como la gripe. Esto significa que en el futuro, salvo que haya alguna anomalía y se produzcan en olas virales explosivas como las que vimos nosotros al principio, sobre todo durante las primeras olas, las épocas frías van a ser, digamos, la época de mayor circulación de este virus. Señor López, mi pregunta va relacionada con el clima y la temperatura, porque dicen ustedes, según el estudio, que eso aumenta la transmisión o la presencia del virus. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, durante este tiempo en verano, donde también hemos visto que el virus seguía estando muy presente? Exactamente, es buena pregunta. Bueno, lo que nosotros pudimos ver con el estudio es que analizando los datos, sobre todo de las primeras olas, antes de que se empezaran a generalizar todas las políticas de control a escala global, básicamente en los 162 países que nosotros usamos para el estudio, es que los casos empezaron a menguar, aumentaron con la disminución de la temperatura y de la humedad absoluta, y empezaron a menguar con el aumento de las temperaturas. Esto lo vimos a escala global en 5 continentes diferentes y, como dije antes, en los 162 países, a excepción de, como bien acaba de decir usted, esta última ola del verano, en la cual el método estadístico que usamos inicialmente para poder hacer esta asociación devolvía de que no había una influencia climática en el número de casos. Y estos casos, o esta explosión de casos en Europa, puede haberse debido sobre todo al comportamiento humano y a prácticas sociales muy comunes en verano, como pueden ser las concentraciones de personas en determinados lugares, movimientos por el turismo, por los contagios que se producían en interiores debido al aire acondicionado, porque básicamente lo que sucede cuando baja la temperatura y disminuye también la humedad absoluta es que se favorece la evaporación. Esto quiere decir que toda la carga viral que una persona puede exhalar se evapora más rápido, se convierte en gotitas muy muy pequeñas que pueden viajar distancias mucho más largas desde la persona que las emite, y de esta forma se favorece el contagio, mientras que cuando la temperatura es más alta y la humedad también, las microgotas que exhalamos son más grandes y se precipitan al suelo mucho más rápido, lo cual hace que el virus pueda viajar distancias más cortas. Y por eso es que durante las épocas frías y de baja humedad, la tasa de contagio puede aumentar. Sí, doctor López, ¿y cómo se pueden minimizar los efectos de su propagación en el futuro? ¿Cómo podemos prepararnos ahora que llega el invierno? Bueno, lo que es importante hacer es, ahora que ya tenemos las vacunas
varias de ellas ya desarrolladas y se están implementando programas de vacunación, al igual que la gripe, organizar campañas de vacunación pensando en estas estaciones frías como las estaciones en las cuales se podría llegar a dar el pico de casos y planificar las campañas de vacunación en base a eso. Por otro lado, también hay que tener cuidado con los lugares que son cerrados, mantener una ventilación apropiada, siempre cuidar el aforo, o sea, básicamente cuántas personas metemos en lugares cerrados y sobre todo quizás mantener el uso de las mascarillas al menos en estos lugares cerrados o en el transporte público para así evitar la propagación del virus, porque aparte todos sabemos que esto sí sigue circulando, al igual que la gripe va mutando, van apareciendo nuevas variantes que pueden ser resistentes a las vacunas y así. Entonces todas las medidas de control que se han implementado hasta ahora más la vacunación hay que enfatizarlas durante estas épocas de frío. A propósito de eso, lo que está pasando en el Reino Unido se explica por lo que usted nos ha comentado, porque veo que los últimos datos dicen que el crecimiento de nuevas infecciones en el Reino Unido es de 1 a un 3% diario. ¿Es por eso o hay un ingrediente diferente en lo que está pasando en el Reino Unido? Bueno, el caso del Reino Unido todavía se está estudiando. No hemos nosotros particularmente no hemos analizado aún los datos y no los hemos contrastado con el clima, pero también hay un factor social ahí muy importante que es que se han relajado muchas de las medidas sanitarias. Eso llevó a que se aumente la tasa de contacto entre personas y que el virus básicamente siga circulando. El caso del Reino Unido es un caso muy interesante que está siendo analizado. Creo que el factor social ahí no puede ser ignorado. Otra cosa importante, ahora que ya sabemos digamos que el clima y que estas variables ambientales tienen un rol importante en lo que es la dinámica viral, sería incorporar dichas variables en lo que son los modelos de predicción o los modelos de riesgo. Cosa que no se está haciendo en todas las agencias. Doctor, al decir usted que este virus podrá ser estacional, que va por las estaciones, ¿qué pasa con aquellos países donde no tenemos estaciones? Bueno, eso es también una pregunta interesante y acá no hay que descuidar el hecho de que, como dije antes, el virus puede seguir circulando. Es cierto que la transmisión del virus se ve favorecida por bajas temperaturas y baja humedad absoluta, pero eso no quiere decir que en condiciones donde las temperaturas son más templadas y las condiciones de humedad son más constantes, el virus no se pueda propagar. La propagación va a ser menor, pero de todos modos, si se descuidan las medidas de control y las medidas sanitarias, el virus se puede seguir propagando y como sabemos que tiene una tasa de mutación muy alta, se corre el riesgo de que surja alguna variable que, digamos dicho, no muy incorrectamente, prenda mejor en esas latitudes con esas temperaturas, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con la variable de Manaus. Doctor López, yo quisiera preguntarle sobre la investigación. ¿Cuántos países analizaron? ¿Qué analizaron y cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, la investigación abarca un periodo de un año aproximadamente desde el comienzo de la pandemia hasta el final de la tercera ola. Y, digamos, se tuvo en cuenta esta primera fase inicial para asociar la temperatura y la humedad en 162 países diferentes de los 5 continentes. Y se analizaron los datos previos a las implantaciones de las medidas sanitarias para de esa forma tener una idea más precisa de cómo el clima puede afectar las variables de contagio del virus, ya que una vez que se instalaron las medidas sanitarias en todos los países de forma distinta, de forma gradual en algunos, de forma más severas en otros, eso lo que hace es incorporar bastante ruido en los datos. En segundo lugar, también se analizó la evolución de esta asociación a lo largo del tiempo y vimos si era consistente a diferentes escalas geográficas, para lo cual se utilizó un método estadístico específico que permite identificar patrones de variación que son parecidos en diferentes ventanas de tiempo, o sea, básicamente en diferentes ventanas de tiempo y en diferentes espacios y en diferentes escalas espaciales también,
Para eso, digamos, como le decía, se usó este método que está específicamente diseñado para encontrar este tipo de patrones de variación y asociar un grado de correlación con las variables de entrada, que en este caso eran las variables climáticas, temperatura y humedad absoluta. Por otro lado, también luego se corroboraron estos datos con un modelo matemático que lo que hace es modelar la dinámica de la enfermedad, en la cual se corrieron 3 escenarios diferentes con diferentes tasas de contagio, una de ellas constante, es decir, que no estaba afectado por ninguna variable externa. El segundo escenario se corrió con una tasa de contagio que era variable en el tiempo, pero en la cual se simulaba también un efecto estacional, pero con una función sinusoidal, ignorando la temperatura, y finalmente el último escenario se incorporaba la temperatura en forma de una relación inversa, a más baja temperatura mayor tasa de contagios, y lo que se pudo corroborar es que el modelo reproducía mucho mejor las dinámicas virales cuando se incorporaba la temperatura. El error bajaba significativamente y la calidad de predicción también era mejor. Por otro lado, también un modelo muy similar lo utilizamos para correr unas simulaciones en diferentes países, entre ellos, por ejemplo, Japón, y en su momento, cuando corrimos los escenarios antes de los Juegos Olímpicos, habíamos visto que Japón, para el número de casos activos que tenía en ese momento, finales del año pasado, no debería haber tenido una tercera ola si el clima no hubiese tenido ningún rol en la propagación de la enfermedad, pero incorporando la temperatura como modulador de la tasa de infección, lo observamos que pese al bajo número de casos que tenía Japón, y a pesar de todas las medidas de control que se implementaron, podría existir la posibilidad de que surja una nueva ola a principios del año 2021, que fue más o menos lo que pasó. Entonces, en ese sentido, podíamos observar que había un peso importante de las variables climáticas. Sí, profesor López, muchas gracias.